El 15 de junio de 2022, un hombre con lesiones derivadas de un accidente llegó al Hospital Integral del Salto en Durango. Lo que hizo dentro de ese hospital no fue pedir atención médica. Provocó la muerte del doctor Arrec David Andrade Ramírez, médico residente de 24 años, estudiante en su último tramo antes de titularse, asesinado dentro de urgencias por alguien que supuestamente había ido a buscar ayuda. Ese hombre se llamaba Guillermo Aragón Labrador. El Cholo Flechas. Jefe de guerra del Grupo Flechas, brazo armado de los hermanos Cabrera Saravia, soldado de élite del Mallito Flaco en la Sierra de Durango. Después de matar al médico, el Cholo Flechas regresó a la sierra. Siguió operando. Siguió mandando. Siguió siendo el arquitecto de la guerra más sangrienta del Triángulo Dorado. 4 años. Nadie dio la orden de buscarlo. La madrugada del 29 de junio de 2026, a las 4:23, esa orden llegó. 34 elementos de fuerzas especiales ya estaban dentro del perímetro del Centro Ecoturístico de Mexiquillo, Pueblo Nuevo, Durango, cuando el Cholo Flechas recibió el reporte de sus 11 halcones. Sin novedades en todos los accesos. El reporte era mentira. Sus propios halcones no sabían que ya estaban rodeados. El operativo duró 9 minutos desde la primera entrada táctica hasta el último hombre en el suelo. 34 detenidos. 0 disparos. 0 bajas federales. ¿Cómo entró el ejército a un complejo turístico con 11 puntos de vigilancia activos sin que ningún halcón transmitiera una sola alerta? ¿Por qué el Cholo Flechas siguió libre 4 años después de matar a un médico de 24 años en un hospital público? ¿Qué hay en la laptop encontrada debajo del asiento de una RAM negra con placas de Sinaloa que los analistas de inteligencia están abriendo en este momento? ¿Y por qué el ejército mexicano actuó con 700 militares de élite sin coordinación con ninguna institución estatal de Durango? Esas preguntas tienen respuesta. Y la respuesta más incómoda de todas no está en los 9 minutos del operativo. Está en los 4 años que nadie dio la orden. Para entender lo que pasó en Mexiquillo hay que entender primero quiénes son los hermanos Cabrera Saravia y por qué la Sierra de Durango es el territorio que el Mallito Flaco necesita controlar para sobrevivir. Los hermanos Cabrera Saravia llevan operando desde la segunda mitad de los años 90 bajo el paraguas del Mayo Zambada. En 2001 el gobierno de George W. Bush los incluyó en las listas de sanciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. No fue suficiente para detenerlos. Cuando en julio de 2024 el Mayo Zambada fue entregado en suelo estadounidense, los Cabrera Saravia no dudaron. Giraron su lealtad hacia su hijo Ismael Zambada Siqueiros, el Mallito Flaco, quien asumió el mando operativo de la misa en la guerra interna que estalló contra los Chapitos. Eso les dio un papel renovado. Ya no eran solo productores y transportistas. Se convirtieron en el refugio, en el escudo, en la retaguardia logística de una facción que hoy pelea palmo a palmo por las rutas del Triángulo Dorado. El Cholo Flechas era el brazo ejecutor de esa retaguardia. No era un sicario que jalaba el gatillo. Era el arquitecto de la guerra. El hombre que diseñó y ejecutó la expansión territorial del Grupo Flechas en 3 estados: Sinaloa, Zacatecas y Durango. El hombre que movía los cuadros en ese tablero. El que trazaba las rutas, el que daba las órdenes, el que decidía cuándo y cómo se ejecutaba la violencia. Y el que 4 años atrás había matado a un médico de 24 años en un hospital público y regresado a la sierra sin que nadie lo detuviera. Esa es la pregunta que ningún comunicado oficial ha respondido. Si existían antecedentes documentados vinculados a un crimen tan grave, que lo mantuvo operando 4 años más en la misma región. La respuesta no está en la incapacidad del ejército. El ejército lo encontró en 9 minutos cuando recibió la orden de buscarlo. La respuesta está en que durante 4 años nadie dio esa orden. Y para entender por qué esa orden llegó ahora, hay que hablar de algo que ocurrió el 9 de junio de 2026. Suscríbete al canal y activa la campana. Lo que viene ahora sobre los 700 soldados de élite y sobre los 3 errores que sellaron el destino del Cholo Flechas es la parte que ningún noticiero explicó con este nivel de detalle. El 9 de junio de 2026, 90 elementos de los murciélagos, unidades de élite de la Sedena especializadas en operaciones nocturnas de alto riesgo y combate de precisión en zonas montañosas, llegaron a Durango. El 12 de junio se sumaron 300 elementos del 78 Batallón de Infantería, los Perrazos, especialistas en patrullaje en zonas de conflicto y bloqueo de vialidades. El 13 de junio llegaron otros 300 elementos de la Dirección General de Armas Blindadas, los Acorazados. 700 militares de élite en 3 semanas. Con un objetivo táctico declarado de manera extraoficial pero con toda la claridad que ese despliegue transmite. Ir tras los Cabrera Saravia y su red criminal en la Sierra Duranguense.
Y lo que ocurrió en la sierra cuando llegaron los 700 confirma algo que el gobierno federal nunca dijo en público, pero que cada acción de junio comunicaba con la misma claridad. Las instituciones locales de Durango no son confiables para esta operación. Según fuentes de la Guardia Nacional, los jefes de células de los Cabrera Saravia tenían radios con las frecuencias de la Fiscalía del Estado. Información en tiempo real sobre los movimientos de la corporación local. Avisos anticipados que durante años permitieron que los operativos locales llegaran tarde o no llegaran. Eso explica por qué el ejército actuó sin coordinación pública con ninguna dependencia estatal. Sin conferencia de prensa conjunta. Sin comunicado conjunto. Sin el aparato institucional local que durante 4 años había permitido que el Cholo Flecha siguiera en la sierra. El efecto fue inmediato. Las camionetas de lujo que patrullaban las colonias periféricas de la capital desaparecieron. Los puntos de venta de droga fueron abandonados. Las extorsiones se interrumpieron porque quienes las cobraban huyeron hacia las rancherías. En Santiago Papasquiaro, donde el Mayo Zambada se escondió durante años, a los halcones del crimen les retiraron los teléfonos. Y el Cholo Flechas tomó la decisión que sellaría su destino. El primer error lo cometió 3 semanas antes del operativo. Decidió mover su base de operaciones desde un rancho en la Sierra Profunda, sin camino, sin electricidad, sin señal, hacia las cabañas del centro ecoturístico de Mexiquillo. La lógica parecía impecable. Mexiquillo recibe turistas constantemente. Un operativo militar en una zona turística genera presión mediática inmediata. Las autoridades lo pensarían 2 veces antes de entrar. Además tenía electricidad, señal satelital y acceso vehicular directo. Lo que el Cholo Flechas no sabía era que cuando el convoy de 6 camionetas RAM con placas de 3 estados distintos y vidrios polarizados entró a Mexiquillo, pasó frente a las cámaras del Programa Federal de Videovigilancia instaladas en los accesos a la zona serrana. Un analista de inteligencia en Ciudad de México identificó las placas en menos de 3 horas. Esa fue la primera coordenada en el expediente. El segundo error lo cometió 5 días antes del operativo. Para garantizar su seguridad en Mexiquillo, ordenó desplegar 11 puntos de vigilancia en todos los accesos conocidos al complejo. Halcones armados, con radios, rotados cada 6 horas para evitar que el cansancio los nublara. Parecía una red perfecta. Lo que el Cholo Flechas no sabía era que sus halcones usaban radios en la frecuencia 462.550 MHz. Una frecuencia civil abierta, sin encriptación. Los sistemas de intercepción de la Sedena la identificaron en menos de 40 minutos desde el primer reporte. Desde ese momento, los analistas escucharon cada cambio de turno, cada confirmación de sin novedades, cada coordenada que sus propios halcones transmitían creyendo que nadie los oía. El ejército no solo supo que el Cholo Flechas estaba en Mexiquillo. Supo exactamente en qué cabaña dormía, cuántos hombres tenía afuera, cuántos adentro. Y cuáles eran los únicos ángulos que sus vigilantes no cubrían. El tercer error lo cometió la noche del 28 de junio a las 11:47 de la noche. Sus halcones reportaron sin novedades en todos los accesos. 2 veces esa semana había ordenado mover el campamento como medida de precaución, un movimiento que habría complicado el operativo. Esa noche, con 11 puntos activos y reporte limpio, tomó la decisión de quedarse. Cerró las cortinas de la cabaña, apagó las luces poco después de medianoche. Se sentía seguro. Lo que el Cholo Flechas no sabía era que 4 horas antes de ese reporte, 34 elementos de fuerzas especiales ya estaban descendiendo en silencio por la barranca lateral. El único ángulo que sus halcones no cubrían. Porque no había camino por ahí. Porque ningún civil lo usaba. Porque nadie en su sano juicio bajaría por esa pendiente de noche con equipo táctico completo, sin luces, en la Sierra de Durango. El ejército mexicano lo hizo. Si llegaste hasta aquí porque lo que sigue sobre los 9 minutos del operativo y sobre lo que encontraron adentro es la parte que ningún noticiero reconstruyó con este nivel de detalle. A las 0:15 horas del domingo, 29 de junio, 34 elementos de fuerzas especiales comenzaron el descenso por la barranca lateral. En columna de 1. Sin linternas. Sin comunicación verbal. Guiados únicamente por visión nocturna y las coordenadas transmitidas en tiempo real desde el dron que llevaba 93 minutos sobrevolando Mexiquillo a 2.400 metros de altitud, fuera del alcance auditivo de cualquier persona en tierra. Ese dron lo había visto todo. Había registrado en imagen térmica el calor corporal de cada halcón en sus 11 posiciones. Había confirmado que la cabaña objetivo tenía varios cuerpos en su interior. Había mapeado los 7 vehículos de alta gama en el estacionamiento. Había identificado el único ángulo muerto en la red de vigilancia del Cholo Flechas. La barranca del noreste.
A las 2:30 de la madrugada, el primer elemento de fuerzas especiales tocó el perímetro del complejo por el flanco noreste. Sin disparar. Sin anunciarse. En silencio absoluto. Detrás de él, en intervalos de 40 segundos, llegaron los demás. Se distribuyeron en posiciones predesignadas. Cada uno con un objetivo específico. Una instrucción clara. Ningún hombre sale del perímetro. A las 3:10 de la madrugada, el cerco estaba completo. Los 11 halcones del grupo Flecha seguían en sus posiciones mirando hacia la carretera principal, transmitiendo reportes de sin novedades por la frecuencia 462.550 MHz. No vieron nada. No escucharon nada. El ejército mexicano ya estaba adentro del perímetro mientras ellos vigilaban afuera. Piénsalo un momento. Los guardias estaban afuera. La trampa estaba adentro. Un helicóptero Black Hawk permanecía en zona de espera a 6 kilómetros, listo para interceptar cualquier intento de fuga vehicular por la única carretera de salida. No iba a haber escape por tierra ni por aire. A las 4:18 de la madrugada, el comandante transmitió la palabra clave por comunicación encriptada. 5 segundos después, 34 elementos se pusieron de pie simultáneamente en la oscuridad de la Sierra de Durango. Sin luces. Sin sirenas. En silencio. Afuera todo parecía normal. Adentro ya era demasiado tarde. Las 4:23. Mexiquillo, Durango. El comandante dio la orden en 3 palabras por radio encriptado. Ejecuten, ejecuten, ejecuten. Los primeros 2 minutos fueron de control total. 6 elementos tomaron posición en la puerta principal de la cabaña objetivo. 2 cubrieron ventanas y salidas laterales. Los 16 restantes se distribuyeron entre los vehículos del estacionamiento y las posiciones de los 11 halcones exteriores, que fueron reducidos simultáneamente, sin resistencia, sin que pudieran transmitir una sola alerta por radio. Cuando vieron los puntos rojos de los visores láser sobre sus pechos en la oscuridad, entendieron que la única decisión inteligente era poner las manos en alto. 11 puntos de vigilancia neutralizados silenciosamente en menos de 90 segundos. Adentro de la cabaña principal, varios hombres dormían. Otros estaban despiertos con armamento a la mano, bajo la convicción de que 11 puntos de vigilancia los protegían. Esa convicción duró exactamente el tiempo que tardó la puerta principal en ceder. Los elementos de fuerzas especiales entraron en formación de cuña con visión nocturna activa, identificando objetivos en la oscuridad antes de encender una sola luz. Los hombres adentro, varios con armas cortas, al menos 3 con rifles de alto poder a alcance de mano, no llegaron a jalar un solo gatillo. Uno por uno. En el suelo. Manos en la nuca. Pero había un hombre en esa cabaña que no estaba dormido. Guillermo Aragón Labrador, el Cholo Flechas, llevaba despierto desde las 4 de la mañana. Nadie sabe si fue instinto, si fue experiencia, si fue el silencio demasiado denso de esa madrugada lo que lo puso alerta. Cuando la puerta se dio, el Cholo Flechas ya estaba de pie. Y tenía un arma en la mano. 3 elementos de fuerzas especiales lo cubrieron desde ángulos simultáneos antes de que pudiera levantar el arma. Los puntos rojos de los visores láser aparecieron sobre su torso en la oscuridad. 1 segundo. 2 segundos. El Cholo Flechas, el hombre que diseñó la guerra más sangrienta de la Sierra de Durango, el jefe de operaciones del grupo Flechas, el brazo armado del Mallito Flaco, soltó el arma. La dejó caer al suelo de madera de la cabaña. Levantó las manos. A las 4:32 de la madrugada, 9 minutos después de la primera entrada, el comandante transmitió el parte oficial. Alto al fuego. Amenaza neutralizada. 34 detenidos. 0 bajas federales. El Black Hawk que esperaba a 6 kilómetros recibió la señal. Los rotores comenzaron a girar. Suscríbete al canal y activa la campana. Lo que encontraron adentro de esas cabañas cuando encendieron las luces es la parte que ningún comunicado oficial describió completamente. 17 rifles de asalto. AR-15 con cargadores extendidos de 60 rondas. 4 ametralladoras PKM de origen ruso, el tipo de armamento que no se compra en ninguna ferretería ni se roba de ninguna patrulla. Se adquiere a través de redes de tráfico internacional de armas con conexiones que trascienden la sierra. 8 lanzagranadas tipo M203 adaptados a los fusiles, una adaptación que requiere conocimiento técnico especializado. La traducción humana de ese arsenal es esta. 17 rifles significan 17 hombres listos para una guerra simultánea. 4 PKM significan posiciones de fuego supresivo. La diferencia entre un grupo criminal y una infantería irregular. 8 lanzagranadas significan que el Cholo Flechas no estaba preparado para un enfrentamiento.
Estaba preparado para un asedio. 40.000 cartuchos de diferentes calibres. 7 vehículos de alta gama, 3 Ram 1500 de modelos recientes, 2 Suburban blindadas, una Raptor y una Jeep Grand Cherokee con modificaciones de suspensión para terreno serrano. Chalecos balísticos nivel 4. Visores nocturnos. Mapas impresos de las rutas entre Durango, Sinaloa y Chihuahua con anotaciones manuscritas en los márgenes. Aproximadamente 900,000 pesos en efectivo distribuidos en 3 mochilas en diferentes cabañas. El salario de una semana de operaciones para una célula de ese tamaño. Y entonces los peritos llegaron a la cabaña principal. A la cabaña del Cholo Flechas. En la pared interior de la puerta de entrada, pegada con 3 tiras de cinta canela a la altura de los ojos de un hombre que mide 1.75 metros, había una fotografía plastificada. Una mujer joven. 2 niños pequeños. Ninguno mayor de 6 años. Los 3 sonriendo frente a lo que parecía ser un parque de diversiones en un día de sol ordinario. Junto a esa fotografía, a menos de 40 centímetros, descansaba un AR-15 con 3 cargadores llenos pegados con cinta táctica. El hombre que dirigió la guerra más sangrienta de la sierra tenía pegada la foto de sus hijos junto al arma con la que mandaba matar. Pero lo más valioso no brillaba. En el estacionamiento, en la Ram negra con placas de Sinaloa, la tercera camioneta de la fila, debajo del asiento del copiloto, dentro de una mochila táctica de color negro, los peritos federales encontraron una laptop. Una computadora portátil con archivos encriptados. Con comunicaciones. Con registros. Con información que el Cholo Flechas nunca imaginó que iban a encontrar porque nunca imaginó que iban a llegar. Y esa laptop ya está en Ciudad de México bajo custodia máxima. Sus archivos están siendo analizados en este momento. Y según fuentes extraoficiales lo que contiene podría ser el mapa completo de la estructura de los Cabreras en 3 estados. Cuando Arfuch habló a las 9:47 de la mañana del domingo, 29 de junio, eligió 4 oraciones sin adjetivos innecesarios, con la precisión de alguien que lleva meses construyendo ese momento y no necesita celebrarlo, solo documentarlo. En coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional, ejecutamos un operativo de inteligencia en Mexiquillo, Durango, que resultó en la detención de 34 personas, entre ellas 2 objetivos prioritarios federales. El Grupo Flechas operaba como brazo armado de los Cabreras en la región del Triángulo Dorado. Este golpe debilita de manera significativa su capacidad operativa. Las investigaciones continúan. Analicemos cada frase. En coordinación con la Sedena y la Guardia Nacional. Arfuch nombra las instituciones federales. No nombra ninguna corporación o institución del estado de Durango. Eso no es un olvido de protocolo. Es una declaración política. Este operativo no dependió del aparato institucional local. No podía depender de él. Ejecutamos un operativo de inteligencia. No patrullaje. No cateo. Inteligencia. Esa palabra significa los teníamos identificados desde semanas antes. Llegamos cuando elegimos llegar. El Grupo Flechas operaba como brazo armado de los Cabreras. Arfuch nombra la estructura, no solo al individuo. Es una declaración de conocimiento. Sabemos quiénes son, cómo están organizados, para quién trabajan. Esta frase no está dirigida a los medios. Está dirigida al fantasma. Las investigaciones continúan. En el lenguaje de Arfuch esas 3 palabras no son fórmula de cierre. Son advertencia activa. El fantasma. Ismael Zambada Siqueiros. El mallito flaco. El hombre que financió cada arma de ese arsenal. El que trazó la estrategia de expansión del Grupo Flechas. El que dio las órdenes que el Cholo Flechas ejecutó durante años en la sierra. Esta noche duerme en algún lugar de la Sierra Madre Occidental. Libre. Sin puntos rojos de visores láser sobre su pecho en la oscuridad. Pero hay algo que el fantasma no sabía todavía. Que la laptop de la RAM negra existe. Lo que Arfuch tiene ahora que no tenía hace 48 horas es 34 detenidos que pueden hablar. Un jefe de guerra que conoce la estructura completa de los Cabreras. Y una computadora con archivos encriptados que los analistas están abriendo archivo por archivo, nombre por nombre, coordenada por coordenada. La laptop del Cholo Flechas está hablando en este momento. Y el fantasma no sabe qué tan rápido. Expediente México va a estar aquí cuando esos archivos definan el siguiente operativo. Suscríbete. Activa la campana. Y deja en los comentarios tu opinión. ¿Crees que el ejército puede sostener esta ofensiva en Durango sin el apoyo de las instituciones locales que durante 4 años permitieron que el Cholo Flecha siguiera libre después de matar a un médico de 24 años, en un hospital público? Mexiquillo, Durango.
Las 4:23 de la madrugada. Una barranca lateral que ningún mapa marcaba. 34 hombres que creyeron que 11 halcones los protegían. Y el Cholo Flechas con el arma en la mano que no llegó a levantar. 9 minutos. La foto de sus hijos pegada junto al AR 15. Y una laptop que está diciéndole a Arfuch dónde está el fantasma. Para entender por qué el Cholo Flechas siguió libre 4 años después de matar al Dr. David Andrade Ramírez, hay que hablar de algo que las dos transcripciones revelan con una claridad que ningún comunicado oficial ha articulado directamente. Los jefes de células de los Cabrera Saravia tenían radios con las frecuencias de la Fiscalía del Estado de Durango. Eso no es corrupción genérica. Es una descripción operativa concreta de penetración institucional. Información en tiempo real sobre los movimientos de la corporación local. Avisos anticipados que durante años permitieron que los operativos llegaran tarde o no llegaran. Esa es la razón por la que el Ejército Federal actuó con 700 militares de élite sin coordinación pública con ninguna dependencia estatal de Durango. Sin conferencia de prensa conjunta. Sin el aparato institucional local. No porque el Ejército no sepa coordinarse con instituciones locales, sino porque en este caso específico, coordinar con las instituciones locales era equivalente a avisarle al Cholo Flechas que venían. Eso es lo que el despliegue de junio comunica con una claridad que ningún comunicado oficial va a enunciar en un micrófono abierto. La Sierra de Durango lleva décadas siendo el refugio más seguro del Mallito Flaco precisamente porque el Estado mexicano ha entrado muchas veces y salido muchas veces sin quedarse el tiempo suficiente para cambiar algo. Rutas que no están en ningún mapa oficial. Veredas que los sicarios conocen de memoria. Una geografía que funciona como escudo natural contra cualquier operación del Estado. Y una red de protección institucional que durante años garantizó que cualquier operativo que dependiera de coordinación local llegara tarde. Lo que cambió en junio de 2026 fue precisamente eso. El Ejército dejó de coordinar y empezó a actuar. 90 murciélagos el 9 de junio. 300 perrazos el 12. 300 acorazados el 13. 700 elementos de élite que en 3 semanas produjeron el vaciamiento de las camionetas de lujo de las colonias, la interrupción de las extorsiones, el retiro de los halcones con las radios de la Fiscalía. Y la noche del 28 de junio, el descenso silencioso por la barranca del noreste que 11 puntos de vigilancia no cubrían porque nadie imaginó que alguien lo haría. Hay una dimensión en la historia del Cholo Flechas que esta audiencia necesita procesar antes de terminar. El Dr. David Andrade Ramírez tenía 24 años en junio de 2022. Era médico residente en su último tramo antes de titularse. Estaba de guardia en el Hospital Integral del Salto cuando un hombre con lesiones de accidente llegó a urgencias. Ese hombre lo mató. Y regresó a la sierra. 4 años. Sin que nadie lo detuviera. Siguiendo diseñando operaciones militares en el Triángulo Dorado. Siguiendo coordinando el trasiego de narcóticos para el Mallito Flaco. Siguiendo siendo el arquitecto de la guerra más sangrienta de la sierra duranguense. Mientras la familia del Dr. Andrade Ramírez esperaba que alguien le respondiera porque el hombre que lo mató seguía libre. La respuesta no llegó de las instituciones locales de Durango. Llegó de los murciélagos, de los perrazos y de los acorazados bajando en silencio por una barranca lateral a las 4 de la mañana del 29 de junio. 9 minutos para lo que 4 años de impunidad no habían podido resolver. Eso no es solo un dato operativo. Es la descripción de un fracaso institucional que el Ejército Federal tuvo que corregir solo, sin avisar, sin coordinar, sin depender de ninguno de los aparatos que durante 4 años dejaron libre al hombre que mató a un médico de 24 años dentro de un hospital público. Expediente México va a seguir esta historia cuando los archivos de la laptop confirmen lo que los analistas ya sospechan. Y cuando el fantasma deje de serlo. Hay una última reflexión sobre la laptop de la RAM negra que esta audiencia merece escuchar antes de cerrar este expediente. El Cholo Flechas no la destruyó. No la borró. No la dejó en manos de alguien de confianza antes del operativo. Estaba debajo del asiento del copiloto de su camioneta, dentro de una mochila táctica, con los archivos intactos. Eso no es descuido. Es la demostración más concreta posible de lo que el Cholo Flechas creía esa noche. Creía que 11 halcones que vigilaban todos los accesos conocidos eran suficiente protección para dormir tranquilo en Mexiquillo mientras coordinaba el siguiente movimiento de la misa desde una cabaña con wifi y electricidad. Esa certeza, construida durante 4 años de impunidad en la Sierra de Durango, fue lo que hizo que la laptop siguiera intacta debajo del asiento cuando los peritos abrieron la puerta de la RAM negra a las 4:34 de la madrugada. 4 años de nadie llegar. 4 años de radios con frecuencias de la Fiscalía. 4 años de operativos que llegaban tarde o no llegaban.
4 años de ser el arquitecto de la guerra sin que nadie entrara por la barranca del noreste. Esa certeza fue exactamente lo que Harfuch necesitaba. Porque una certeza así no destruye evidencia. No cambia de cabaña en el último segundo. No apaga la laptop y la esconde en la sierra antes de que lleguen. Se queda dormido con la foto de sus hijos pegada junto al AR-15 y la laptop con el mapa completo de la estructura bajo el asiento del copiloto. Y cuando el ejército llegó sin hacer ruido, en 9 minutos, por el único ángulo que nadie vigilaba, esa certeza se convirtió en el regalo más valioso que el Cholo Flechas le pudo dar involuntariamente a Harfuch. Los archivos de la estructura completa de los Cabreras en 3 estados. El mapa del Mallito Flaco. El fantasma no sabe qué tan rápido está hablando esa laptop. Pero Harfuch sí. Para los habitantes del municipio de Pueblo Nuevo, de El Salto, de las comunidades de la Sierra de Durango que durante años vivieron bajo el control silencioso del Grupo Flechas, esta madrugada tiene un significado que ningún comunicado oficial puede resumir con honestidad completa. Significa que el ejército llegó. Pero también levanta una pregunta que esas comunidades tienen derecho a hacerse. ¿Por qué tardó 4 años? La respuesta honesta es que el ejército no tardó 4 años. El ejército tardó 9 minutos una vez que recibió la orden. Lo que tardó 4 años fue la decisión de actuar sin depender de las instituciones locales que durante ese tiempo tenían a los jefes de células criminales equipados con las frecuencias de la Fiscalía del Estado. Esa distinción importa porque define lo que viene después del operativo de Mexiquillo. Si el gobierno federal mantiene los 700 militares en la Sierra de Durango el tiempo suficiente para cerrar los corredores, identificar los sustitutos del Cholo Flechas y perseguirlos con la misma metodología, el operativo del 29 de junio puede ser el inicio de un cambio estructural real en el Triángulo Dorado. Si esa apuesta se diluye cuando la atención mediática se desplace hacia otro tema, la Sierra volverá a ser exactamente lo que ha sido durante 3 décadas. Un territorio donde el Estado entra de vez en cuando, hace ruido, se toma las fotos y sale sin quedarse. Harfuch dijo: las investigaciones continúan. Para el doctor Arrectavid Andrade Ramírez, médico residente de 24 años, esas 3 palabras llegan 4 años tarde. Para las comunidades de la Sierra de Durango, todavía es pronto para saber si significan lo que dicen. Y para el fantasma, Ismael Zambada Siqueiros el Mallito Flaco, durmiendo esta noche en algún rancho sin electricidad en la Sierra Madre Occidental, esas 3 palabras son el único comunicado de Harfuch que le importa leer bien. Porque la laptop de la RAM negra está hablando. Y nadie en la historia del Grupo Flechas le dijo al Cholo Flechas que el ejército mexicano bajaría por una barranca de noche sin mapa, sin luces, sin hacer ruido. Nadie le dijo que esa barranca era el único ángulo que sus 11 halcones no cubrían. Y nadie le dijo que el silencio de esa sierra que lo había protegido durante 4 años iba a ser exactamente lo que los murciélagos necesitaban para llegar hasta su puerta. Hay un contraste que resume este caso mejor que cualquier estadística de decomiso. El 26 de junio, 2 días antes del operativo en Mexiquillo, la Fiscalía General de la República anunció el decomiso de 3 inmuebles, 46 vehículos entre camionetas y tractocamiones, armamento, cargadores y municiones vinculados al Cártel del Pacífico en Durango. Misma entidad. Misma semana. Mismo eje criminal. El 28 de junio, Mexiquillo. Esa secuencia no es coincidencia. Es metodología. Primero los activos. Después los vehículos. Después los inmuebles. Después el operativo sobre los operadores. Una presión sistemática y sostenida diseñada para reducir la capacidad logística del objetivo antes de cerrar el cerco sobre los hombres. Es la misma lógica que Harfuch ha aplicado en Colima, en Michoacán, en Morelos. Capas de presión que se acumulan semana a semana hasta que el objetivo no tiene rutas de escape, no tiene activos para moverse, no tiene la logística para sostenerse. Y entonces llegan los murciélagos por la barranca del noreste. El Cholo Flechas cayó al final de esa secuencia. Y la laptop de la RAM negra puede ser el inicio de la siguiente.